Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Medina y te doy la bienvenida a Leer y Practicar. Como ya es costumbre, vamos a iniciar con un nuevo libro el día de hoy. Vamos a estar viendo un capítulo por semana de este libro. Va a ser un poco lento, pero creo que va a ser la mejor manera de que nosotros vayamos aprendiendo a terminar un libro que pues, alguien nos recomendó, o en este caso que este libro que yo te voy a estar recomendando, que tú puedas darte la oportunidad de leerlo. El libro del que vamos a hablar es Amar es para valientes, del pastor Itiel Arroyo. Seguramente ya lo pudiste ver en el título de este video, así que si tú ya tienes este libro, puedes comenzar a comentar qué te ha parecido este libro, qué te pareció este primer capítulo. Y bueno, en adelante vamos a estar hablando de los demás capítulos de este libro. Y bueno, hoy hablaremos sobre el capítulo 1, que se llama Hesed, la manera en que Dios ama. ¿Te imaginas la forma en la que Dios nos ama? ¿Te has preguntado qué manera utiliza Dios para amarnos? Cuando alguien nos dice que Dios nos ama, ¿a qué se refiere? ¿De qué manera Dios nos ama? Seguramente has experimentado el amor de Dios de muchas maneras, pero ¿por qué es importante comprender el amor de Dios? ¿Cómo nos ama Dios? Bueno, vamos a estar leyendo algunas frases de este capítulo y también de los capítulos en adelante, frases que a mí me llamaron un poco más la atención y que me van a servir para explicarte lo que yo pude comprender y lo que yo pude entender de este capítulo. Primero, el libro comienza con esta cita bíblica, que es Oseas capítulo 6, versículo 6. Dice: quiero que demuestren amor y no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Es importante que nosotros conozcamos a Dios y es importante que demostremos amor. Pero, ¿cómo vamos a demostrar amor? El pastor Itiel Arroyo comienza diciéndonos esto: me cuesta imaginar una generación que haya estado más confundida que la nuestra acerca de lo que es el amor. ¿No te ha pasado que todo el tiempo escuchas muchas formas de amar, muchas definiciones acerca del amor, muchos conceptos acerca de lo que es el amor? El pastor Itiel Arroyo nos da algunos ejemplos. Por ejemplo, una mamá diría que entendió o conoció el verdadero amor cuando nació su hijo, cuando pudo tenerlo cerca. A lo mejor si tienes pareja, novio o novia, dirás, yo conocí el amor con esta persona, y a lo mejor el amor entre padres e hijos, el amor entre amigos. Bueno, hay muchas maneras en las que nosotros hacemos referencia a esta palabra de amor, pero no nos queda una definición que pueda aplicarse a todas nuestras relaciones. Y creo que es importante que nosotros podamos tener una definición de lo que es el amor para todas y cada una de nuestras relaciones. ¿Cómo defines tú el amor? Déjalo en los comentarios. Quiero leerte. El pastor Itiel Arroyo continúa y dice: mientras esta palabra, o sea, amor, queda sin una definición veraz en el corazón de esta generación, nuestro mundo experimenta una terrible escasez de amantes. También el pastor Itiel Arroyo nos habla acerca de esta palabra amantes, que actualmente la utilizamos mucho para hacer referencia acerca de alguien que está en una situación de adulterio. Y bueno, se ha perdido el significado real de esta palabra amante. ¿Y por qué dice esto el pastor Itiel Arroyo? Él dice que las palabras tienen el poder para moldear el pensamiento. La forma en que nosotros hablamos moldea la forma en que nosotros pensamos. Y es importante porque es como un círculo. Recuerda que la Biblia dice que lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, es por medio de lo que está en nuestro corazón.
Y lo que hay en nuestro corazón proviene de lo que nosotros pensamos. Pero a nosotros hablarlo, a nosotros externarlo en forma de palabras, en nosotros se refuerzan los conceptos que tenemos acerca de esas palabras. Entonces es un círculo, es cíclico, es un circuito que está en nuestra mente, en donde hablamos, pensamos, lo que pensamos lo decimos y lo que decimos refuerza nuestro pensamiento acerca de esa cosa. Por ejemplo, todas las palabras que yo estoy diciendo en este momento, tú las estás interpretando según el concepto que tienes de estas palabras. Lo mismo de las palabras que podemos leer en el capítulo escrito del libro del pastor Itil Arroyo. Cada una de las palabras nosotros las definimos y cada una de esas palabras van a motivar lo que nosotros pensamos. Por eso es importante entender cuáles son las palabras que nosotros utilizamos y cuáles son las palabras que nosotros entendemos, cómo las entendemos. Una demostración de esto nos enseña el pastor Itil Arroyo, viene en Génesis capítulo 1, que es cuando Dios, más bien que es el poema de la creación, que es el momento en el que Dios comenzó a crear el mundo. Es la forma en la que el escritor de Génesis nos dice cómo fue Dios creando el mundo. No precisamente que lo creara en 6 días o en 7 días, sino que es la manera en la que él puede interpretar lo que ocurrió en la creación. En Génesis capítulo 1 nos dice que Dios habla. Cuando Dios le dice a la tierra que produzca plantas o que produzca animales, la tierra produce eso. Y también el agua produce peces, produce plantas marinas incluso. Y cada una de esas cosas comienza a ser diseñada para habitar aquel lugar del que fue creada. Por ejemplo, los animales, como fueron creados de la tierra, entonces los mamíferos, los reptiles y todo este tipo de animales que fueron creados de la tierra, que provinieron de la tierra, ahora su hábitat natural es estar en la tierra. Y obviamente cada uno pertenece a un reino natural diferente, ¿no? Los que son de la selva, los que son del bosque, y bueno, también en el mar los peces tienen su lugar, los que están en el fondo del mar, los que están en la parte más alta del mar, los que pueden respirar tanto en el agua como fuera del agua, etcétera, etcétera. Hay muchas formas en las que nosotros podemos ver cómo Dios creó todas estas cosas por medio de su boca. Al decirlo, Dios creó las cosas. Y cuando Dios creó al ser humano, Dios se dijo a sí mismo, se habló a sí mismo y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Dios es el hábitat del espíritu humano, dice el pastor Itil Arroyo, por lo cual no puede sobrevivir fuera de Dios. Y esto es muy, muy importante. Nosotros no podemos sobrevivir fuera de Dios. Y como Dios habla, nuestra vida se moldea a través de nuestras palabras. Por eso dice el pastor Itil Arroyo, moldeamos el mundo que nos rodea a través del lenguaje. Cómo hablamos define precisamente cómo pensamos. Entonces, cuando hablamos acerca del amor, debemos entender qué es lo que significa la palabra amor, no para nosotros, sino para aquel que creó la palabra, para aquel que le da un significado, para aquel que es amor. El pastor Itil Arroyo dice: los verdaderos amantes son los que aman, y el verdadero significado del amor solo puede ser determinado por aquel que lo creó. Dios creó el amor. ¿Cómo creó el amor? Al crear al ser humano. Cuando nos creó, nos diseñó para tener una relación con nosotros. Y esa relación debe ser basada precisamente en el amor. El amor que Dios nos tiene no es solamente algo que Dios decidió intentar hacer por la humanidad. No, el amor que Dios nos tiene es precisamente a través de esa relación que Él quiso forjar con nosotros. Ahora,
Para esto tenemos que entender el significado de Hesed. ¿Cómo fue Dios que le dio sentido a esta palabra Hesed de la que habla el pastor Itiel Arroyo? ¿Y cuál es el propósito de esta palabra? Porque es importante que nosotros empecemos entendiendo lo que significa la palabra. El pastor Itiel Arroyo dice: he sido creado para ser amado. Tú y yo hemos sido creados para ser amados. No fuimos creados para solamente recibir cosas. Fuimos creados para ser amados. Fuimos creados para dar y para recibir amor. Pero principalmente para ser amados. ¿Por quién? Por Dios. Ser amado es en una dinámica de relación. Vamos a ir más adelante acerca de lo que se refiere esto precisamente. Pero es una dinámica de una relación con Dios y con las personas. Esto es el amor. Y debemos entender esta dinámica cómo debe ser llevada basados en la manera en la que Dios quiere que amemos y en la manera en que Dios quiere que permitamos recibir amor. Mateo capítulo 9, versículo 13 dice lo siguiente: luego añadió, está hablando Jesús, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Dios desea ver encarnado en ustedes un amor lleno de compasión, leal y tierno, un amor que no se rinde con las personas difíciles. Este es el propósito de Dios. El pastor Itiel Arroyo nos deja ver un poco acerca de este significado de la palabra Hesed, diciéndonos que Dios desea ver encarnado en nosotros un amor lleno de compasión, leal y tierno, un amor que no se rinde con las personas difíciles. Compasión significa poder experimentar el dolor de la otra persona y sentirlo como propio. Ser leales significa no apartarnos de esas personas. Ser tiernos significa tratarlos con la dignidad que ellos merecen. Y obviamente un amor que no se rinde es permanecer firmes, porque a veces la gente no es fácil de amar. A veces ni tú ni yo somos fáciles de amar. Cuando nosotros pensamos en el amor, a veces creemos que nosotros nos merecemos que nos amen de esta manera, pero muy pocas veces nos proponemos a amar de esta misma manera. Más adelante vamos a ver qué es lo que se refiere Dios con este amor que no se rinde tan fácilmente. Pero debemos entender que nuestro propósito principal es que no debemos ser personas que se rindan fácilmente ante alguien que no es fácil de amar. Incluso debemos proponernos ser fáciles de amar, pero para poder ser fáciles de amar, pues tenemos que entender lo que significa el amor de verdad. Finalmente, el pastor Itiel Arroyo termina con un versículo más de Marcos capítulo 12, versículo 3. Aquí es la forma en la que termina una parábola que dijo Jesús, en donde expresa que el dueño de un campo dejó a algunos agricultores a cargo de su campo y luego envió varios siervos para que estos siervos le pagaran o le dieran las ganancias de su campo, y lo que hacían estos siervos o lo que hacían estos agricultores era matar a los siervos. Bueno, si no la has leído, te invito a que la leas. Y bueno, aquí este es el punto en donde el pastor Itiel Arroyo termina, que dice: pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Esto era lo que hacían los agricultores: lastimar a los siervos del dueño de aquel campo. Y bueno, finalmente Dios envía, o más bien el dueño del campo, que es una figura de Dios, envía a su propio hijo, y bueno, estos agricultores deciden matar al hijo. Pero esto es importante.
cuando Jesús o cuando Dios envía a Jesús a la tierra para vivir una vida de más o menos 33 años de sacrificio y culminar con una crucifixión dolorosa, es que Jesús está cambiando la manera en que nosotros vemos el amor o en que nosotros vemos a Dios. El pastor Itiel Arroyo dice lo siguiente: Jesús cambió el foco de la religión a la relación. Es lo que te decía yo al principio. La manera en que Dios nos ama está diseñada para ser de forma relacional, pero tenemos que entender cuál es esta dinámica de amor que Dios quiere que practiquemos, principalmente para hacer bien la voluntad de Dios, para poder amar a otros y para poder amar a Dios mismo de la misma manera en la que Él quiere que le amemos. Así que nosotros también, a través de la lectura de este libro, vamos a cambiar nuestro enfoque de religión a relación. No solamente de relación con Dios, no solamente de relación con otras personas, sino también podemos entender la manera en lo que podemos amarnos a nosotros mismos. Pero principalmente para amar a Dios y para amar a otros. En el siguiente episodio vamos a hablar sobre el capítulo 2 y vamos a entender bien cuál es el sacrificio que Dios está esperando que hagamos con el amor. También vamos a entender un poco acerca de esta dinámica que Dios quiere que nosotros llevemos de relacionarnos con otras personas, de relacionarnos a través del amor. Así que si te gustó este capítulo, deja en los comentarios y dime qué fue lo que más te llamó la atención, si ya lo leíste, y si no lo has leído, corre a leerlo. Si aún no lo tienes, puedes conseguir los links para comprarlo en la descripción de este video o en el comentario fijado. También recuerda que puedes suscribirte a este canal y bueno, nos vemos la próxima semana.